Bueno, vamos a escuchar ahora a Domínguez. Bueno, muchas gracias. Agradezco en primer lugar a Carlos Martí, que fue quien me invitó en primer lugar a esta reunión, que lamentablemente hoy no pudo venir. A Diego Márquez, con quien nos pusimos en contacto, y a la Universidad de Palermo y a las autoridades de la Universidad de Palermo por la invitación, y a Eduardo Sarti Martínez por el excelente texto que, gracias a la invitación, tuve la oportunidad de leer y que hoy ha ampliado en algunos aspectos de manera muy rica. Seguramente mi presencia aquí tiene algo que ver con un libro que publiqué el año pasado, que se llama Crítica y Reivindicación de la Universidad Pública. Entonces aprovecho este ámbito donde hay varios especialistas para, de alguna forma, pedir disculpas por el atrevimiento de publicar un libro sobre esta temática en la que no soy un especialista, sino que tengo una trayectoria de gestión universitaria que me hace preocupar seriamente por estos temas. Al escribir el libro cometí un pecado que jamás perdonaré a mis estudiantes, que es escribir sin haber revisado cuidadosamente toda la bibliografía. Pero bueno, digamos, surgía más como una necesidad vital a partir de, como digo, la preocupación por un sistema universitario que lo veo con serios problemas. De todas maneras, cuando leyendo el libro de la Agenda Universitaria 4 y otras cosas que leí cuando estaba escribiendo el libro, etc., hay un cierto consuelo en el hecho de ver, y digamos, en el tema que nos convoca hoy se da lo mismo, una coincidencia con los especialistas sobre, digamos, muchas de las preocupaciones que aparecen en ese texto, lo cual en realidad me desvela mucho más que si no hubiera coincidencia, porque lo que yo observo es que cuando los especialistas en educación universitaria superior nos ponemos a conversar, incluso en los procesos de evaluación, etc., los criterios generales sobre hacia dónde deberíamos marchar suelen ser bastante coincidentes. Y sin embargo no veo que el sistema avance para nada en ese sentido. Yo creo que desde mediados de la década o fines de la década de 1990, donde se hicieron algunos avances importantes y se marcó una línea de desarrollo importante para la universidad, creo que no hemos vuelto a tener una evolución, un canal marcado de evolución para el desarrollo universitario, y eso me preocupa. Me preocupa particularmente porque leía en este libro el trabajo del ingeniero Popolsky, anunciándonos un montón de cambios en la tecnología y en la forma de gestión de la universidad, y yo creo que eso nos marca una carrera contra el tiempo a la Universidad Argentina. Porque no creo que esos cambios, algunos, sobre todo los más ambiciosos, los más radicales, los que implican, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial, etcétera, sean cambios que estén a la vuelta de la esquina, pero tampoco están en un horizonte, digamos, excesivamente lejano. Y yo creo que si la Universidad Argentina no trata de ponerse al día con lo que está ocurriendo en el mundo ahora, cuando todavía las diferencias no son tan marcadas, va a quedar totalmente obsoleta cuando quiera hacerlo en un mundo que está en rápido proceso de cambio. Y me parece que lo que hemos experimentado últimamente precisamente no marcha en ese sentido. Bueno, me voy a abocar un poco al tema que nos convoca, y que yo lo sintetizaría, digamos, creo que coincidiendo totalmente con lo que plantaba Sánchez Martínez, yo lo sintetizaría como el problema de la inclusión en la universidad. Y este problema de la inclusión creo que puede enfocarse de dos maneras. Por un lado, como un problema de justicia social. Como un problema, digamos, como políticas que hagan posible que las personas más desprotegidas de la sociedad puedan, digamos, funcionar dentro del orden social de la manera más adecuada posible. Y aquí podríamos plantear dos niveles de actividad del Estado respecto de esto. Por un lado, la contención de los más desvalidos, lo cual implica una inversión inmediata para sostener planes de asistencia social, y por otro lado, la igualdad de oportunidades.
el hecho de que aquellas personas que arrancan la vida con desventajas tengan las mejores posibilidades posibles. Nunca vamos a poder igualar las oportunidades, pero podemos hacer todo lo posible para tratar de disminuir las desigualdades del punto de partida. Esta es una preocupación central y tiene que ver con el desarrollo de estas políticas y con mucho de lo que hemos escuchado recién. Me parece que hay otra dimensión que quizás yo enfatizaría igualmente, que es la defensa del interés social general. O sea, las posibilidades que tiene la economía de una sociedad tiene que ver con, digamos, el desarrollo integral de su economía, y cada vez más, siempre ha sido así, pero cada vez más, en esto apelo a mi formación de historiador económico, la calidad de los recursos humanos con los que cuenta una sociedad son determinantes de su capacidad productiva. Por lo tanto, dejar a alguien que tiene el potencial para desarrollar de incrementar su capacidad productiva a través de un sistema educativo fuera de él, porque carece de los recursos económicos iniciales para ingresar, no solo es injusto con esa persona, sino que va en detrimento del crecimiento general de la economía, y es una forma de desinversión social, digamos, es una forma de perder oportunidades de crecimiento. Esto es central, digamos, a la política de ingreso y arancel, porque plantea que, digamos, por un lado es obvio en el caso del arancel, digamos, ¿no? Cualquier sistema de arancelamiento tiene que ir acompañado por un sistema de becas. Yo en esto planteo, digamos, como tres niveles posibles: aquellos que tienen la posibilidad y por lo tanto la obligación de solventar una parte de los gastos que generan sus estudios, aquellas personas que no pueden solventar esos gastos y que por lo tanto deben ser eximidos del pago de las obligaciones, y aquellas personas que no solo no pueden solventar esos gastos, sino que carecen de los recursos económicos necesarios como para poder participar del sistema de educación superior. Y en eso yo creo que el arancelamiento puede ser un sistema importante para obtener recursos que permitan ofrecer becas no ya de exención de arancel, sino becas de sostenimiento económico para las personas que tienen la voluntad, la vocación, la capacidad para llevar adelante los estudios, pero no los recursos económicos. Esto plantea, digamos, problemas importantes en términos de cómo se financia esta educación pública. Por un lado está la pregunta de cuánto invertir en universidad. Y aquí hay una competencia donde seguramente la ecuación resultante depende mucho de coyunturas y no de estrategias pensadas. Una competencia entre estas dos formas de justicia social a las que hacía referencia, ¿no? La contención de los desvalidos, la igualdad de oportunidades por un lado, y la inversión, digamos, para lo que menciona Sánchez Martínez en su texto, inversión pública para el desarrollo, donde yo incluiría la educación. Me parece que la educación es una forma de inversión pública para el desarrollo, aparte de obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Me parece que también la educación entra en este nivel. Cuanto más invirtamos en infraestructura para el desarrollo, incluyendo educación, incluyendo investigación, ciencia y técnica, mayor será nuestra capacidad futura de invertir en esto. Por supuesto que no podemos descuidar, no por eso podemos descuidar la inversión en la contención social, pero es una tensión sobre la cual deberíamos tomar decisiones firmes y hacer un análisis de cuál es la ecuación mejor de distribución de los costos, digamos, que estas dos actividades tienen. En este sentido, la cuestión del arancel plantea otro problema, y es que en el fondo toda la inversión, vista, digamos, desde una perspectiva económica, toda la inversión es inversión de la sociedad. Yo puedo
sacarle a los particulares una cantidad de impuestos y después utilizar esos impuestos para sostener la educación superior, o puedo pedirles que ellos paguen su propia educación y adjuntar dinero que provienen de los impuestos de otras personas para el sostenimiento del sistema. En el fondo, digamos, son dos alternativas distintas sobre cómo distribuir el costo de la educación, un costo inevitable, como señalaba Sánchez Martínez, cómo distribuir ese costo en distintos actores sociales. Y como él señalaba muy bien, creo que es bastante evidente que una distribución totalmente a través del sistema impositivo es, yo en mi libro decía, es una distribución a los Hulk Robin, sacarle a los pobres para darle a los ricos, porque efectivamente hay una parte, digamos, de esos recursos que provienen de los sectores que tienen menos acceso, y según las cifras que escuchábamos recién, no solo tienen menos acceso, sino muchísimas menos posibilidades de aprovechar cabalmente la oferta universitaria, porque la tasa de graduación es ínfima, sobre todo en comparación, digamos, con aquellos que provienen de otros sectores sociales. Entonces, en realidad lo que se está discutiendo no es, digamos, cuál es el costo, sino a través de qué mecanismos vamos a distribuir los costos de sostenimiento de la educación pública. Y la gratuidad en realidad es una ilusión, porque parecería que la gratuidad incluyera la idea de que realmente no existen costos, digamos, ¿no? De que la educación es gratuita, y eso es evidentemente falso. En este punto, digamos, la cuestión de si las instituciones son instituciones públicas o privadas, de vuelta no es particularmente importante, porque de vuelta tenemos la misma cuestión, o sea, cuáles son los mecanismos a través de los cuales financiamos un sistema que ofrece una educación generalizada. En el capítulo de Sánchez Martínez, él menciona un sistema sueco que, según yo entiendo, es algo, digamos, una idea que existe en muchos lugares, que seguramente solo se aplica allí o en pocos lugares se aplica, que es la de que el Estado financia la educación, pero no financiando directamente las instituciones, sino a través de los usuarios. O sea, se otorga becas que los usuarios pueden utilizar para la institución que se les dé la gana, sea pública o privada. Sin duda esto implica, digamos, una cultura muy distinta, digamos, a la que predomina entre nosotros. El concepto de público excluye esta libertad de decisión por parte del usuario, pero en todo caso creo que ilumina muy bien el punto sobre el hecho de que los mecanismos de administración del sistema universitario pueden ser muy variados. En última instancia, si las universidades son, como yo entiendo, son en la Argentina por ley, organismos sin fines de lucro, digamos, instituciones sin fines de lucro, realmente en última instancia todas las universidades son públicas, aunque sean gestionadas a través de organismos públicos o organismos privados. El problema, por un lado, es entonces cuánto invertir y a través de qué mecanismo financiar la inversión en la universidad. La otra cara del problema es cómo se utiliza esa inversión. Yo menciono siempre, porque recuerdo muy por la claridad, digamos, de la idea, recuerdo un administrador de un organismo de mejora de la calidad universitaria que una vez me dijo, no podemos seguir incrementando la financiación de las universidades si no tenemos una estrategia de inversión para mejorarla, porque si no vamos a tener lo mismo más grande, pero no va a mejorar la calidad de la educación, que era en última instancia lo que estábamos buscando. Yo hace poco decía que desde los 90 no tenemos una política para el sector universitario, y diría tampoco para el sector de ciencia y técnica, y alguien podría enojarse y decirme, pero ¿cómo? Si hubo un gran incremento de la cantidad de universidades, hubo un aumento, sobre todo durante un cierto número de años, hubo un aumento muy importante del presupuesto universitario, del presupuesto para ciencia y técnica, etc.
Bueno, yo creo que sí que hubo ese aumento, pero el gran problema es que de alguna forma no se atendió a la admonición de aquella frase. O sea, se incrementó mucho la inversión, pero no hubo una estrategia para que esa inversión tuviera los efectos necesarios. Y aquí voy a avanzar un poquitito sobre el campo de ciencia y técnica, porque me parece que lo que ocurre en el campo universitario ocurre también en el campo de la investigación. Mi idea es que son campos indisolublemente ligados, por lo menos en una parte muy sustantiva de su desarrollo. Yo creo que cualquier crecimiento de una sociedad en términos del incremento de su riqueza tecnológica implica un aumento de la inversión en ciencia y técnica ligada necesariamente a la educación superior y a la educación de posgrado. Y me parece que en ese punto el desarrollo de los últimos 20 años no ha estado acertado, básicamente porque se ha tendido a una separación del ámbito de investigación del ámbito universitario. En otro de los capítulos del libro, muy interesante, también debido a Ana García, se discute esta idea de la vinculación de la colaboración tan estrecha entre docencia universitaria e investigación. Yo lo primero que diría es que me parece que aquí podríamos diferenciar muy fuertemente por campo. Me parece que en el área de las ciencias básicas hay dos razones por las cuales yo creo que la investigación debe estar asociada directamente a la docencia universitaria. Por un lado, porque me parece que el impacto sobre la calidad de la educación es muy importante en el área de ciencias básicas, quizás menos en el área de ciencias aplicadas. Y por otro lado, porque la verdad, y siendo investigador en ciencias básicas, creo que tener un montón de gente dedicada exclusivamente a escribir papers académicos para que lo lean otros académicos es un poco un desperdicio de las potencialidades que esas mismas personas pueden hacer al desarrollo de la sociedad. Me parece que, si bien por supuesto si le preguntamos a los académicos, a nosotros nos encanta sentarnos en nuestra oficina, leer nuestros trabajos, escribir, que nuestros colegas nos comenten y nos citen, y hay todo un mecanismo, digamos, dentro del mundo académico para exaltar esta vida académica. Pero ¿cuál es el impacto de eso sobre los sistemas productivos? Sí, por supuesto, los tiene en el mediano y largo plazo. En el caso de los que hacemos ciencias básicas, no es tan inmediato. Y si dedicamos un 20, un 30% de nuestro tiempo a la labor de docencia, creo que no deterioramos demasiado nuestra contribución en términos de desarrollo científico. Entonces, me parece que en el caso de las ciencias básicas, particularmente de las ciencias sociales, me parece que la vinculación entre docencia universitaria e investigación es muy importante. Se me ocurría también, para hacer un poco de trampa al argumento de Ana García, si uno hiciera una correlación entre la calidad de los egresados y la calidad de la investigación que producen las universidades, seguramente el índice de correlación sería elevadísimo. Hay bastante trampa en esta correlación, ¿no? Porque obviamente la calidad de los egresados tiene que ver con la calidad de los ingresantes, y esas universidades que tienen altísimos niveles de investigación son las que más exigentes a la hora de tomar sus alumnos. Pero me parece que de todas maneras marca una cierta complementariedad, en parte por un mecanismo que ella misma describe muy bien, que es lo que ella llama investigación de cátedra, de que yo diría que, o el hecho de que en un departamento se haga investigación aunque no sea la misma persona que hace docencia. Me parece que esa correlación entre la existencia de un ambiente de investigación dentro de una universidad es muy favorable al desarrollo de la actividad intelectual en general. El otro punto que me parece importante y que está muy vinculado a esto y que está vinculado al arancelamiento y al tema del ingreso que no hemos tocado todavía, es el de diferenciar perfiles de universidad. Y esto
digamos, en general es muy odioso a nuestra cultura igualitaria, una cultura igualitaria, digamos, que tiene una profunda historia dentro del Río de la Plata en general, particularmente de la Argentina, pero como estrategia de desarrollo me parece que pensar en que, y sobre todo pensando en la masificación de la educación superior, pensar en que hay universidades que pueden apuntar, digamos, a la formación de los cuadros de mayor nivel posible dentro de la sociedad, con todo lo que eso implica en términos de su capacidad de mejorar el funcionamiento social, económico, etcétera, productivo, etcétera, y universidades que atiendan a las necesidades de educación más masiva. Es otra estrategia que es muy habitual en casi todos los países del mundo y que en la Argentina por lo menos no existe formalmente. De alguna forma el mercado lo hace, el mercado en un sentido muy amplio, no me refiero simplemente a un mercado monetario, sino a la oferta y la demanda de educación y las posibilidades, digamos, que tienen los actores. Pero el mercado tiene un gran problema, que es la desigualdad de oportunidades. Mientras que nosotros nos proponemos, digamos, intentar dar la mayor cantidad de igualdad de oportunidades posible, el mercado no tiene, digamos, la mecánica automática del mercado no tiene esos mecanismos de igualación social. Por eso me parecería que políticas activas que busquen de alguna forma avanzar en una estrategia definida sobre cómo resolver estos problemas me parece algo mucho más productivo que dejar que mecanismos, como digo, no definidos terminen generando esta diferenciación social, porque es evidente que hay facultades donde es mucho más difícil graduarse que en otras, todo el mundo sabe que esas facultades son más exigentes y por lo tanto elige dónde puede estudiar si es que puede elegir, porque en algunos casos, digamos, yo vengo de una ciudad pequeña del interior, para mucha gente la alternativa es estudiar en la universidad de su ciudad o no estudiar. Cuando se democratice un poco más la educación a distancia, quizás esto amplíe, digamos, ese horizonte, pero no es algo que esté visible ahora. Y por lo tanto, depende si la carrera que tiene en mente es de las más exigentes, y quizás termine tomando otra, porque no se puede adaptar, en fin. Me parece que aquí, como decía, el problema es pensar estrategias explícitas y no tener miedo de intentar desarrollar paulatina y cuidadosamente. Nunca hay que intentar grandes cambios simultáneos porque corremos el riesgo de tirar el niño junto con el agua del baño, pero ir paulatinamente buscando formas de resolver los problemas que nos planteamos. Una última reflexión sobre el ingreso. En realidad creo que un poco surgía de las observaciones donde ampliaba un poco el contenido del libro aquí Sánchez Martínez. El ingreso irrestricto es en realidad una falacia. Yo había pensado justamente esta frase, él mencionó algo parecido: mientras no exista el egreso irrestricto, no va a existir el ingreso irrestricto, porque en algún lugar del sistema va a haber una selección de aquellos que adquirieron las capacidades necesarias para completar los estudios y los que no. Aquí me parece que el problema del ingreso, si queremos apuntar a la igualdad de oportunidades, el problema del ingreso es cómo tratar de captar y desarrollar el potencial de aquellos estudiantes que sin duda no terminan la escuela media con las capacidades necesarias para cursar exitosamente la universidad, pero que pueden tener la vocación y el potencial para hacerlo si un sistema de complemento a la educación recibida previamente les da el entrenamiento necesario como para poder hacerlo. Y aquí nos planteamos en realidad un tema que está un poco más presente en el artículo de lo que lo mencionó ahora Sánchez Martínez, que es el tema de la escuela media, que me parece que es en realidad el mayor déficit del sistema educativo argentino. Hace muchos años que la escuela media
tiene grandes defectos. Me parece que hemos ido, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que yo conozco, hemos ido para atrás más que ir para adelante, particularmente en lo que hace la educación pública. Porque la tendencia ha sido, por un lado, sí masificar, lo cual me parece extremadamente laudable, pero no masificar con calidad. Y de alguna forma condenar a aquellos chicos que no pueden pagar escuelas privadas, pero que tienen vocación y voluntad de progresar educativamente, a estar insertos en un sistema educativo que no les ofrece las posibilidades de desarrollo que potencialmente pueden tener. Entonces me parece que encima, digamos, hablaba de la política de los 90, creo que con buena voluntad, pero con mal tino, digamos, la política para escuela media de los 90 fue mucho menos exitosa que la que hubo para el nivel superior. Se desarrollaron algunas ideas que estaban de moda en ese momento en algunos países y que resultaron no ser particularmente buenas, el abandono de la formación disciplinaria, por una formación más integrada, etc. En fin, me parece que allí tenemos un déficit que sería importante saldar, y una cosa que me parece crucial es que la complementariedad entre universidad y educación media es algo que puede desarrollarse mucho más y que particularmente debería concentrarse en la idea de que la formación de los profesores de escuela media debería ser en las universidades. Esta creo que es una idea que estaba presente en las reformas del 90, se postuló y luego de alguna forma se distorsionó, incluso con alguna distorsión que muy argentina por otro lado, que es tratar de transformar al sistema terciario en un sistema universitario, entre comillas. Lo hizo primero la provincia de Buenos Aires, creo que ahora lo ha hecho la capital federal, pero que en realidad no implica más que cambiarle el nombre al mismo sistema educativo. Me parece que lo que habría que hacer es que la educación, por lo menos la parte disciplinaria de la educación, la pedagógica podríamos discutirlo, pero me parece que la parte disciplinaria, las universidades además están en condiciones de hacerla, porque precisamente las carreras de ciencia básica, que son las que formarían y forman, de hecho, a una parte importante de los docentes de escuela media, no son las que tienen un exceso de demanda y las que, digamos, están saturadas y tienen problemas de financiación. Lo cual me lleva a otro comentario que quería hacer, que tiene que ver con el sistema de selección de ingreso, que creo que hay que diferenciarlo claramente de lo que es el cupo, un límite a la cantidad de alumnos que puedan ingresar. Yo creo que el cupo no es algo bueno, nunca. Puede ser algo inevitable, y eso es otra cosa. Si diferenciamos el sistema universitario con distintos perfiles de instituciones, es posible que, como funciona, digamos, de hecho, digamos, en muchos países, que haya cupos mucho más restringidos en cierto perfil de universidades y que haya otras universidades que tengan una oferta mucho más amplia. Son cosas muy discutibles, muy complejas, difíciles de armar. En Estados Unidos, por ejemplo, se arma solo, porque si uno quiere ir a Harvard, MIT o Yale, tiene que pasar niveles de exigencia casi inalcanzables, pero tiene toda otra cantidad de instituciones en las cuales uno va a encontrar el mecanismo para ingresar e incluso puertas alternativas, ¿no? Uno puede ingresar en un community college y a partir de ahí pasar a una universidad de mayor nivel, e incluso si uno demuestra ser brillante puede terminar, digamos, con una beca en una universidad de estas más prestigiosas que marcábamos hoy. Bueno, terminaría simplemente con esta reflexión. Me parece que es necesario que discutamos, sería necesario que el sistema universitario discuta, pero de forma operativa, no de forma puramente, digamos, simbólica, estas políticas. Yo no creo que nadie tenga una receta que resuelva los problemas. Las personas que más saben, me refiero aquí a mi colega en la mesa, nos muestran las dificultades que hay en todo el mundo en torno a la resolución de estos problemas, las distintas alternativas, etc.
El problema que veo yo en la Argentina es que dejamos que la inercia nos siga llevando en el sentido en que las cosas avanzan, que no es un buen sentido, que somos conscientes de que eso no es un buen sentido, pero que no hemos sido capaces de revertir y no hemos sido capaces de hacer que la discusión académica sobre estos temas tenga un impacto directo sobre las decisiones políticas que estamos tomando en esa área. Bueno, tenemos un tiempo para unas preguntas, pero acá vi que Eduardo hizo unas anotaciones. Quiero darle primero la opción, si quiere comentar algo en relación a lo que dijo Miguel antes de que pasemos a las preguntas. Bueno, No sé si te sorprendí, pero... No. Estamos para eso. No, en relación a las dos afirmaciones que hizo él, con las cuales estoy totalmente de acuerdo. Y que de alguna forma también yo las menciono en el trabajo. Él dijo, y esto es algo que él sostiene, la educación es una inversión pública para el desarrollo. Debiera ser una inversión pública para el desarrollo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero agregaría casi dos cosas. Una es que no es posible o no es conveniente que la política pública decida invertir más recursos en la educación superior, en la educación pública superior, si al mismo tiempo no hay una estrategia mayor a la simplemente educativa. Digamos, está muy bueno invertir más en educación superior, eso sería lo que uno escucha permanentemente en las universidades, con razón sin duda, pero para que eso sea realmente interesante y lleve a resultados mejores, debiera haber también políticas económicas y políticas de empleo que generen oportunidades para que esos recursos que se forman en las universidades con esa mayor atención que se presta a la inversión pública encuentren después posibilidades de desarrollo. Digo esto porque hay demasiados ejemplos en todos lados, en muchos lados, no en todos lados, en muchos lados, de muy buenos desarrollos de la educación superior, según se dice, pero al mismo tiempo esos recursos humanos, entre comillas, así formados, no encuentran después posibilidades de aplicar esos conocimientos aplicados y termina todo en una mayor frustración individual y en un muy escaso resultado a nivel de conjunto. Parece que hay que pensar, es bueno pensar en la mayor inversión en educación superior, pero como parte de una política macroeconómico más integral. Y segunda cosa, en ese supuesto me parece que es imprescindible que del otro lado las universidades asuman la responsabilidad de hacer un mejor uso de esos recursos que eventualmente o que estarían en esa hipótesis disponibles para las universidades. Porque si no pasa un poco el ejemplo que él mencionaba, seguimos invirtiendo recursos en instituciones que no hacen mucho para romper sus dificultades, sus restricciones, sus nudos críticos, y el resultado es que no hay un avance en el sentido de que la universidad sirva mejor no solamente a la formación de la gente, sino también, y a través de ello, en el desarrollo de la sociedad. Y el segundo punto sobre el cual también no puedo sino coincidir es el de la importancia que tiene la diversificación institucional. Cuando digo diversificación institucional es pensar que no toda la educación superior es universidad. Nosotros tenemos un sistema en donde la educación superior está en parte importante, no digo totalmente, en parte importante monopolizada por la universidad. Es cierto que hay un sistema terciario bastante desarrollado, sobre todo en el campo de la formación docente, que centralmente es de nivel terciario no universitario, y en parte en una formación tecnológica blanda, digo de gente preparada para el comercio, para distintas
actividades sociales, pero no hemos sido capaces de desarrollar, por ejemplo, institutos tecnológicos de nivel superior o institutos politécnicos de nivel superior de muy buen nivel, como tienen otras universidades, como tienen otros países, perdón. En donde abriría por lo pronto la oportunidad, que para mucha gente viene a la universidad porque realmente se encuentra con que no hay otra institución que tenga una imagen pública como tiene la universidad, que pueda satisfacer a sus aspiraciones de seguir construyendo su futuro. Y podría perfectamente en carreras más cortas, menos costosas, esto es importante desde el punto de vista del financiamiento, menos costosas, pero no por eso de menor calidad en lo que específicamente hacen, a la cual podrían incorporarse mucha gente que ahora son seguramente parte de los muchos que terminan abandonando la universidad al poco tiempo que ingresaron porque no sabían exactamente qué era y qué tenían que hacer en la universidad. Las dos cosas me parecen a mí importantes. La idea de que más recursos para la universidad está muy bien, porque es parte de la inversión para el desarrollo, además del beneficio individual que también tiene, pero lo pensemos como una política económica integral o socioeconómica integral y no solamente como un problema de recursos para las universidades. Y por otro lado, en el supuesto de que eso se diera, las universidades deberían asumir la responsabilidad de repensar muchas de las cosas que hacen y de orientar mejor sus propios recursos. Sé que es absolutamente difícil, me toca estar en cargo de gestión y sé las complicaciones que esa buena intención tiene. Hay resistencias enormes a que eso ocurra en la vida práctica. Presiones corporativas de todo tipo para que eso no ocurra porque hay intereses particulares, a veces legítimos, otros no tanto, que se cuidan. Y hay derechos adquiridos contra los cuales es muy difícil ir en un país que ha hecho de los derechos, me parece a mí, les ha dado a los derechos, al ejercicio de los derechos por parte de la gente, lo cual está bien, una dimensión exagerada en relación a su contraparte, que es responsabilidad y la obligación que todos tenemos para el ejercicio de nuestros propios derechos. Sí. ¿Algún comentario?